¿Qué pasa? Muchas veces nosotros como sociedad estamos tratando de mirar afuera qué es lo que está sucediendo. Y entonces entramos en lo que se llama modo reactivo. Entonces por eso nosotros tenemos, dentro de nuestra filosofía hay tres tipos como de personas. Nosotros dentro de la filosofía que tenemos vemos la vida como un juego en el contexto de que nosotros estamos en este nivel de resultados en todos los niveles, o sea, resultados financieros, resultados en relaciones, resultados en nuestra salud, espirituales, etc. En cualquiera de nuestras diferentes áreas nosotros estamos en un nivel X determinado. Obviamente nuestro propósito en este mundo es poder llevarlo a un nivel superior, que nosotros podamos ir a un siguiente nivel, y es como en un videojuego. Para que tú vayas de aquí a este siguiente nivel tienes que atravesar una serie de cosas, que son retos, que son dificultades, hay veces que son miedos internos, hay un montón de variables tanto internas como externas que son necesarias como atravesar para que uno pueda justamente llegar a este siguiente nivel. Entonces, dentro de lo que nosotros hemos visto hay tres tipos de jugadores. El primer jugador es alguien que se llama un jugador promedio, que es una persona que constantemente está en modo queja, que constantemente está diciendo pero las cosas no funcionan, y pero el gobierno y la economía. Es decir, es una persona que no está contenta con su vida, que dice que le gustaría llegar acá, pero no está haciendo absolutamente nada para llegar allá. Entonces ese es el primer tipo de jugador. El segundo tipo de jugador es alguien que nosotros llamamos un jugador aficionado. Un jugador aficionado es como un aficionado a jugar tenis. Es alguien que estudia mucho el tenis, sabe cómo es la pelota, cómo es la raqueta, cuál es la velocidad correcta, cuál es la posición, pero nunca agarra una raqueta, ni juega ni contra un muro, ni contra alguien más, ni practica. Y en el mundo de los deportes está bien, porque es una afición, es un hobby, pero hay muchas personas que están acá. Y seguramente ustedes conocen muchas personas que van a cursos, que se compran todos los entrenamientos, pero finalmente no toman acciones, como dicen allá. El costo de estar equivocado es mucho menor que el costo de no hacer nada. Eso está orientado a la acción, igual que es. La forma de empezar es dejar de hablar y empezar a hacer. Y eso es justamente el objetivo. El objetivo nuestro es ayudar a que las personas se conviertan, como nosotros lo llamamos, en un jugador estrella. Un jugador estrella es la persona que incluso con el miedo igual hace lo que sabe que tiene que hacer para ir hacia allá. Entonces nosotros traemos esta metáfora porque los jugadores estrella, y de hecho creo que nosotros como emprendedores deberíamos vernos a nosotros mismos de la misma manera, como por ejemplo sea un artista, sea un cantante de rock, en el sentido que ellos tienen una serie de diferentes hábitos rituales que los hacen prepararse para lo que se llama, que es algo muy importante sobre todo dentro de nuestro negocio, que es el showtime. El showtime básicamente es cuando yo estoy en esa actividad que me genera a mí los resultados que yo quiero. Entonces, cuando yo doy un webinar, estoy en showtime. Cuando yo creo una carta de ventas, estoy en showtime. Cuando yo hago algo que represente que las personas que yo quiero servir estén reaccionando a ese contenido, a esa información, a esa venta, etc., entonces estamos en esto. ¿Y por qué esto se vuelve muy importante? Porque la calidad de mi showtime depende de lo que suceda anteriormente. Y por eso es que vamos a hablar de todas estas cosas, de preparación, organizarnos, priorizar, seguimiento, etc. Entonces, por eso es que uno ve que un jugador de tenis o de cualquier deporte, incluso un cantante de rock, ellos siempre tienen una preparación antes de salir al escenario. Ellos siempre estiran, ellos siempre hacen sus entrenamientos, incluso cuando no están ante la cámara o ante el partido, ellos siempre están yendo al gimnasio, están teniendo una rutina. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que muchas veces nosotros dejamos algunas cosas al azar, no las diseñamos de una forma consciente y por ende nosotros no estamos en la mejor condición para ejecutar nuestro máximo desempeño. Y de hecho de eso se trata. Porque este showtime tiene que ver con otro de nuestros principios, que es la calidad es mucho más importante que la cantidad. Y eso tiene que ver en absolutamente todo, en especial en dos áreas. La primera área es nosotros como personas. La calidad de nosotros después de dormir bien es mucho mejor que si no dormimos bien o si estamos
centrados y estamos felices con lo que estamos haciendo versus si estamos estresados, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que una de las cosas claves que necesitamos asegurarnos es que la calidad de nosotros en el día a día sea lo mejor posible. ¿Y cómo lo hacemos? A través de lo que siempre el desarrollo personal nos ha enseñado, a través de dedicarnos tiempo a nosotros mismos. De hecho, ese es nuestro mayor activo. Nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones, etcétera, etcétera. Entonces, acá viene como la primera cosa que nosotros siempre recomendamos, y es, antes de que uno pueda hablar de, bueno, ¿y qué actividad voy a hacer? ¿Y cuál es el proyecto? ¿Y cuál es eso? Es, ok, un momentico, porque lo primero que tú necesitas asegurarte es que tú estés genial, es que tú estés feliz, es que tú estés en tu mejor versión. Entonces eso lo conseguimos con rituales como ritual de la mañana. No sé si tengan algún ritual de la mañana. ¿Y qué hacen en ese ritual? Yo despierto, agradezco, visualizo el día, lo creo, después medito. Antes me tomo un jugo verde, después medito, después escribo y hago unos ejercicios de creación para ver el campo cuántico. Perfecto. Y después hago ejercicio. Genial, súper. ¿Y más o menos cuánto te tomas? Pues de 5 a 7:30 en casa y de 8 a 9 afuera. Genial. O sea, llego a las 9:30 a mi casa y empiezo a trabajar a las 10:04. Fantástico. ¿Y eso lo haces de forma regular? Todos los días. Fantástico. Listo. ¿Y tú, Diana? Yo me levanto, desayuno, después de desayunar también como me siento a revisar cuáles son las prioridades de mi día, qué es lo que sí o sí tengo que hacer ese día y lo que puedo esperar, hago una lista de todo eso. Y digamos que últimamente estoy en el proceso de, en vez de hacer ejercicio en la noche, hacerlo en la mañana para estar activa. Okay. Me ha costado, hoy no lo hice, Okay. pero es lo que... Okay. A mí me haría falta hacer la lista de las cosas del día. Yo sí me dejo llevar, no es como por el... Flow. Yo tengo la estructura aquí, me cuesta bajarla. O sea, aquí la experta bajando la de Diana, que lo pone en PowerPoint, súper bonito, lo pasa al archivo del cronograma, pero a mí sentarme me estresa. O sea, es como que tengo la idea, yo tengo la estructura y soy muy estructurada dentro de mí. Y yo sé qué hay que hacer y tengo listaditos, pero luego la... ¿Y has tratado de dibujarlo? Sí, debería dibujar, porque yo todo lo hago en mapas mentales, debería dibujar el cronograma del día. Claro, eso me ayudaría mucho más. Porque son como tantas ideas que como medito tanto también me abruma las ideas. Entonces digo, no, espérate que esto no va por la ruta que es. Claro, lo voy a dibujar. Es toda la razón normalmente. De hecho, una cosa muy importante para todo esto, que de hecho lo acabamos de identificar acá, es nada de lo que nadie enseñe tiene que ser tomado como una verdad absoluta. De hecho, yo me acuerdo que en mi colegio, de hecho yo creo que todo lo que mis papás pagaron en ese colegio, que era relativamente caro, valió la pena por esa clase. Fue una clase de un profesor mío que se llamaba Pablo Valencia, y él nos dijo lo siguiente: nosotros tendríamos alrededor de 12 años y era clase de ciencias naturales. Entonces él agarró un mapa mundi, esos que flotan con imanes, y lo trajo. Entonces, boom, lo puso ahí. Entonces el hombre nos explicó: ¿quién de ustedes ha escuchado la teoría de la gravedad? Entonces todo el mundo, ¿cómo funciona? Entonces, no, pues que las cosas se atraen hacia la Tierra, entonces si uno suelta algo, entonces va a ir a la Tierra por la fuerza de la gravedad. Newton 101. Entonces dicen, pero los han engañado toda la vida, porque la teoría de la gravedad no es lo que explica eso. Veamos un ejemplo. Entonces le dijo: ¿ustedes saben cómo vuelan los aviones? Entonces él llegó y agarró eso, agarró un avión, creo que hizo de papel, no me acuerdo, pero empezó a decir eso: los aviones no tienen propulsores. Los aviones, o sea, sí tienen propulsores, pero solo para ir hacia arriba, pero no para avanzar hacia adelante. Porque ¿qué pasa? Lo que ellos hacen es que ellos calculan una ruta basada en el movimiento de la Tierra. Entonces los aviones lo que hacen es que se elevan y la Tierra va girando, y dependiendo de la ruta que ellos hayan definido, entonces en ese momento empiezan a descender y caen en el punto en donde necesitan aterrizar. Entonces si van de Bogotá hasta Miami, entonces trazan la ruta dependiendo de la velocidad de la Tierra, el ángulo, etc. Y así es como hacen, pero no funciona por la gravedad. Entonces dicen, ¿sí entendieron la lección? Entonces sí. Entonces dicen, ¿quién de ustedes aún sigue creyendo en la teoría de la gravedad? Y hubo un par de chicos que alzaron la mano. Me acuerdo, de hecho, uno de ellos se llama Ángel. Ángel dijo, no, porque, o sea, eso no es verdad porque... Okay. Entonces dijo, no, porque es que miren, y nos dio otro ejemplo. No me acuerdo con qué era, pero creo que era con un helicóptero.
Todo el mundo, oiga, no, sí, el profesor tiene razón, claro. Pues yo siempre crecí con la teoría de la gravedad, pero no aplica. Entonces dijeron, listo, vamos a formar 2 grupos. Entonces, ¿quién está de acuerdo con esta teoría que les acabo de explicar, que tiene todo el sentido del mundo y que en realidad es lo que sucede en la vida real? ¿Y quién está de acuerdo con lo que les han enseñado, que Ángel y otro par de personas está creyendo? Entonces, como 3 personas estaban con Ángel y el resto de la clase, 20, 30 y no sé cuántos, estábamos con el profesor. Entonces, bueno, el caso es que después de todo eso, que duró como, yo no sé si 2 horas o algo así, él se sentó con nosotros y nos dijo, hay una lección muy importante que ustedes tienen que aprender, que no tiene que ver con gravedad ni con nada, y es: no le crean absolutamente a nadie. Y es: cuestionen todo, cuestionen absolutamente todo. No porque un profesor les diga que algo es cierto, necesariamente es cierto. Ustedes siempre tienen que pasar todo por el filtro de su propia experiencia. Cuestionen las cosas, incluso lo mismo que ustedes están pensando. Entonces, con base en eso, yo me he dado cuenta que cualquier cosa que uno pueda enseñar, que yo les pueda enseñar, que ustedes puedan aprender de otro lado, no tiene que tomarse, 1, ni como verdad absoluta, y 2, ni como esa es la forma que tiene que hacerse, porque cada uno de nosotros tenemos una individualidad, cada uno de nosotros tenemos un estilo, una personalidad, etc. Y nosotros no tenemos por qué forzarnos a adaptarnos en algo que no nos viene natural a nosotros, sino lo que tenemos que hacer es como agarrar cosas de allá y adaptarlas a nuestro propio estilo de vida. Porque si yo le exijo a Diana que planee, que sea una estructura y que todo sea súper cuadriculado, Diana no es Diana, porque no es su esencia. Pero si alguna de estas herramientas Diana la puede incorporar a través, no sé si el dibujo, mucha gente usa colores, o sea, cosas que sean creativas, visuales, etcétera, pueden ser post-its en la pared estilo Érico o cosas por el estilo. La idea es que nosotros podamos utilizar más que nada, más que la herramienta, es el principio. Y el principio uno dice, bueno, si el principio es, preguntémonos qué es lo más importante, y Julián lo hace con cuadritos de Excel, pero a mí no me gustan los cuadritos de Excel porque los veo muy cuadriculados, entonces yo lo hago con post-it o con dibujo, con algo. Eso está fantástico. Entonces, listo, con base en eso, listo. Entonces, perfecto. Ritual de la mañana, entonces ya lo tenemos, genial. Estamos hablando de la calidad versus la cantidad. Entonces, el primer tipo de calidad es la calidad de nosotros mismos. Entre más nos aseguremos que nosotros estemos bien, más y mejor vamos a rendir en las cosas que estemos haciendo en el día. Lo siguiente, que ya tiene que ver mucho con esto, es la calidad de las tareas que yo elijo hacer. Y aquí es donde quizás a muchos nos cuesta entender una diferencia es muy diferente estar ocupado a estar productivo. Es muy diferente. Estar ocupado es estar haciendo cosas. Es estar constantemente en el computador, tecleando, mirando cosas, mirando Facebook. Eso es estar ocupado. Y muchas veces esa sensación de estar ocupado es lo que nos hace a nosotros sentir que estamos avanzando. Pero no necesariamente correr significa que estamos avanzando. O sea, el movimiento no necesariamente es progreso. Y esto nosotros siempre lo hablamos con una metáfora, y es: si uno está en un punto A y uno quiere llegar a un punto B, yo puedo estar avanzando tan rápido como quiera hasta acá. Y puedo estar haciendo un montón de cosas, o sea, las que quieras. Si quieres, puedo hacer 30 cosas en el día, puedo estar haciendo todas las llamadas del mundo, pero si mis acciones no van alineadas hacia donde yo quiero, entonces no estoy haciendo nada. Muchas veces vale más un paso acá, hacia este lado, que hacer muchas cosas en cualquier dirección. Por eso es que es muy importante esto, que nosotros podamos tener muy claro esto. Y de hecho, parte de la primera herramienta que vamos a utilizar es entender y tener muy claro hacia dónde vamos en el contexto del próximo trimestre, que de hecho se junta justo con este trimestre que está arrancando. Entonces, esto básicamente, el destino, que es lo que nosotros estamos tratando de conquistar, define prácticamente todo lo que nosotros necesitamos poner sobre la mesa. Porque uno allá afuera escucha muchas cosas, uno escucha allá afuera que uno tiene que trabajar muchísimo para conseguir resultados. Y eso puede que sea el caso dependiendo de lo que uno quiera. Porque
esto que uno quiere necesariamente implica una serie de acciones, de cosas que uno tiene que poner sobre la mesa. Entonces, si una persona quiere decir, yo quiero una empresa que facture billones de dólares, si esa es la meta de una persona, entonces uno dice, wow, seguramente voy a tener que trabajar muchísimo como lo hace Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y todos los billonarios. Pero si esa es la meta. Pero si mi meta no es esa, sino mi meta es conseguir X nivel de ingreso mientras yo genero un impacto y me divierto, por decir cualquier cosa, entonces mis acciones y mi plan tiene que ir reflejado con base en donde yo voy. Entonces no hay tal cosa como un plan estándar, no hay tal cosa como que uno tiene que hacer X, Y, Z cosa. No, lo que sí hay es decir, ok, hacia dónde yo estoy persiguiendo, cuáles son las metas, objetivos, sueños que yo quiero perseguir y con base en eso, ok, ¿cómo voy a llegar yo allá? ¿Cuál es el camino que yo mismo me defino para llegar hacia ese contexto? Entonces, digamos que todo esto es como la parte macro, solo digamos como para tener una vista panorámica digamos, de parte de lo que es la filosofía de por qué nosotros planeamos como planeamos y por qué hacemos las cosas de la forma en que hacemos. Otra de las que yo tengo acá, el checklist. Voy a adicionar una creencia para todos. Claro que sí. Para ser millonarios no hay que trabajar mucho. Simplemente hay que creerlo y tener un plan, sí, pero no requiere mucho esfuerzo. Requiere menos esfuerzo que ingresos, que bajos ingresos. Entonces podemos anclar la creencia en nosotros. De acuerdo. Y crearlo en el invisible. Y expandirlo a que ya las acciones obviamente lleguen a que eso ocurra. Cierto. De acuerdo. Y todo es congruente. Y todo es congruente. Acciones porque tienen... además se tiene que dedicar más tiempo a sí mismo para poder llegar a ser millonario que al propio trabajo. De acuerdo, de acuerdo. Y de hecho, hablando de eso que tú dices del mundo invisible, hay algo. Yo creo que esta es una parte de mi misión principal con las personas. Y es, nosotros hablamos de la mentalidad de escasez versus abundancia. Lo vemos en la parte financiera, lo vemos en muchas cosas. También es importante verla con el recurso tiempo. El tiempo es abundante. Y hay veces nosotros no lo sentimos así. Hay veces pareciera que el tiempo es escaso. Pero ¿por qué el tiempo es escaso? El tiempo de hecho es una sensación. El tiempo no es algo que exista tangiblemente, el tiempo es una percepción nuestra que construye la mente. Hay veces el tiempo pasa más rápido y nosotros sentimos que pasa más rápido, hay veces que sentimos que pasa más lento. Nosotros procesamos el tiempo a través de nuestra sensación. ¿Qué pasa? Y es, si este periodo de tiempo, por ejemplo, es una semana, y yo, por ejemplo, tomo un proyecto que toma un mes en sí para manifestarse, para ponerse, y trato de forzarlo acá, no cabe. Pero como yo estoy trayendo un resultado, un proyecto o algo, forzándolo en un periodo de tiempo pequeño, me da la sensación de que no tengo suficiente tiempo. Y más si yo no solo tomo un proyecto, sino si tomo 2, y si tomo 3, y si tomo 4, y si tomo 5, si tomo 6, si tomo 7, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros ponemos muchos proyectos que toman normalmente más de lo que nosotros quisiéramos que se dieran en el tiempo, sentimos que el tiempo no nos alcanza y no es suficiente. Y ese solo es uno de los síntomas de por qué hay veces sentimos que a pesar de que hacemos tantas y tantas cosas, no estamos avanzando lo suficiente. Porque justamente estamos haciendo esto. Y bueno, otra capa adicional a esto es que muchas veces estos proyectos o estas cosas que nosotros nos ponemos ni siquiera vienen de adentro de nosotros. Muchas veces vienen impuestas desde afuera, no necesariamente porque alguien diga usted tiene que hacer esto, sino porque hay una sociedad que constantemente nos está bombardeando con un montón de cosas que se supone que nosotros tenemos que hacer, que nosotros muchas veces nos hemos dicho sí, esto está dentro de mi lista, dentro de mi canasta de cosas por hacer o de proyectos por lograr, etcétera, etcétera. A, B, C, D, E, F. Entonces, por eso es que el truco aquí es invertir la ecuación. La ecuación básicamente es
cuando yo extiendo el horizonte de tiempo hacia el que yo veo, y por ejemplo pienso en años, que de hecho eso es algo que yo estoy tratando de entender y también estoy tratando como de compartir. Por ejemplo, si pensamos en 25 años, cualquiera de estos proyectos es pequeño para estos puntos. Entonces, uno de los trucos más grandes para sentir y darnos cuenta de esa abundancia de tiempo es empezar a pensar mucho más en el largo plazo y en qué nosotros vamos a poder construir de aquí a los próximos años versus qué voy a construir de aquí a la próxima semana. Porque muchas veces cuando yo estoy construyendo en la semana estoy viendo solo de aquí a lo que está allá, pero no estoy viendo el panorama grande. Hay una frase que dice como las personas piensan que pueden hacer mucho en una semana, pero no ven la importancia de lo mucho que pueden hacer en 10 años, algo así. Creo que hasta ahorita estoy entendiendo esa frase. Y hay otra frase que dice, nosotros subestimamos, no, al revés, nosotros sobreestimamos lo que podemos hacer en un año, pero subestimamos lo que podemos hacer en 5. Nosotros en un año creemos que se podemos hacer muchas cosas y nos ponemos un montón de cosas y estamos corriendo. Y de hecho es ese mismo principio que nos mencionas, Diana, es, si yo por ejemplo, digamos que esta es la distribución de mi tiempo, digamos que yo lo pongo por barras, entonces yo le dedico esta barra de tiempo al proyecto A, esta barra de tiempo al proyecto B, digamos que es por semana. Este es el impacto que yo puedo tener entre más proyectos tenga, o entre más cosas me estén distrayendo, o entre más cosas yo me ponga en mi to-do list, en mis cosas de hacer. Versus que si yo trabajo en 2 o 3 prioridades importantes y yo solo me mantengo enfocado acá. Por eso es que es muy importante que uno sepa hacia dónde uno va, cuál es mi norte, cuál es mi destino, porque esto es lo que me va a ayudar a mí a definir qué cosas dejo yo que entren y qué cosas no. Porque a diferencia de como vieron nuestros papás, hoy en día nosotros no morimos por falta de hambre, en metáfora. Morimos es por indigestión, porque tenemos tantas oportunidades, tantas cosas que podemos hacer, tantas cosas que cuando uno come de más uno se indigesta. No es falta de hambre, es decir, no es falta de oportunidades, muchas veces es exceso de aceptar muchas cosas. Entonces por eso es que el control de las cosas que nosotros decidimos que queremos, del control de las cosas que nosotros decidimos planear, del control de las cosas que nosotros decidimos hacer en el día a día, tiene que ir muy alineado con tener una conciencia de preguntarnos de dónde viene eso. O sea, ¿viene en realidad lo que yo quiero crear? ¿Viene en realidad de las cosas que yo quiero construir? Gracias, Juan. Esto es como el centro, que hemos visto como dos cosas. Bueno, 3 cosas importantes. Una es, calidad es más importante que cantidad. Es mucho más importante que yo haga las cosas correctas que un montón de cosas solo por hacer. En nuestro mundo, muchas veces nosotros estamos tan enfocados en los pequeños detalles que en realidad no marcan diferencia, como que el logo esté en el punto perfecto, con la imagen, etcétera. Cuando uno puede decir, no, si yo invierto ese tiempo en mejorar el copy, probablemente yo voy a tener muchos más resultados. Y de hecho, una de las cosas que más nos ayudan a nosotros es decir, bueno, en el micro, ¿cuál es el objetivo de esta acción, de este post? ¿Cuál es el objetivo? Entonces uno dice, bueno, el objetivo es que más personas sean conscientes de quién es nuestra marca, de qué hacemos, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, ok, con base en ese objetivo, ¿qué acciones están alineadas con eso? ¿Y a qué me voy a dedicar? Porque hay veces que nosotros, por la tendencia a ser perfeccionistas o que las cosas estén a nuestro mayor estándar, por otro lado, eso no tiene nada de malo. Solo que se podría decir que uno sacrifica velocidad. Entonces, si yo estoy diciendo, bueno, voy a lanzar mi curso y me estoy planeando los 6 meses hasta que esté perfecto para que salga, quizás en otro escenario pude haberlo lanzado en uno, no hubiera estado tan bueno, pero al segundo mes ya sabría qué tiene de malo, los clientes si se vendió, si no se vendió, los que lo compraron que les gusta y que no, y ya para el mes número 4 ya tendría una versión súper chévere. Y ya habrá hecho ingresos al menos de 500 o $1000. Exactamente. Entonces,
Por eso es que parte, de hecho, todo esto está alineado con parte de uno de los valores o de las cosas más importantes que es el tomar acción. Y el tomar acción es lo que nos lleva realmente hacia ver los resultados. Entonces, el tomar acción, hay muchas razones de por qué no tomamos acción. Hay veces es por miedo al proceso, dificultad, miedo al que dirán, son muchas cosas. Sin embargo, cuando nosotros logramos entrar acá y poner esto sobre la mesa, entonces uno empieza a recorrer el camino. Y es justamente esta misma filosofía. En el mercado de Brasil dicen feito es mejor que perfecto, o sea, hecho es mejor que perfecto. Y eso lo tienen mucho las startups que crean productos de tecnología, en donde ellos dicen es mejor la versión beta que una versión infinitamente que estamos constantemente mejorando. O creo que hay una frase que dice que es mejor un plan simple implementado que un plan perfecto en proceso de ser implementado o planeando ser implementado. Entonces, esta es la acción. Entonces, ¿con qué vamos a empezar? Que es con este ejercicio que tenemos aquí en la mesa. Este es un proceso que es muy aclarador, porque justamente lo que nos brinda es la posibilidad de tener claridad en relación con qué es lo más importante. Y se llama el proceso del círculo del ABC. Entonces, que se llama Dan Sullivan, el que creó esta herramienta, nos dice lo siguiente, y es, en nuestro trabajo, si este es todo el tiempo que nosotros invertimos en nuestro trabajo, en nuestra misión, en nuestros proyectos, podemos decir que, para simplificarlo, lo podemos dividir en 3 tipos de tiempos invertidos. Están las actividades del A, que son actividades que son irritantes. O sea, son cosas que nosotros hacemos que no nos gusta hacer, que nos irritan, que nos sacan el mal genio, etc. Por ejemplo, en mi caso son cosas técnicas. Hay veces el servicio al cliente cuando tiene que ver con cosas técnicas. Eso es en mi caso, digamos. Cada uno tenemos nuestras propias cosas que de pronto nos irritan. En el campo número B son las actividades que están ok. De hecho, pongámosle acá imágenes. En el B son las que son neutrales. O sea, yo digo, ok, no me irritan, tampoco me emocionan, las hago porque es parte del proceso. Hay veces cosas que antes eran emocionantes, en algún momento cuando ya las hacemos tanto se vuelven como muy normales. Muchas veces el caso de las ventas o el crear contenido, etc. Hay veces que eso se vuelve normal. Y están las del A. Las del C. Las del S, tienes toda la razón. Las del C. Yo no más hace, por favor. Que son las fascinantes, las que nos encantan, donde nosotros sentimos que estamos en nuestra salsa, en donde estamos encantadísimos haciéndolas. Entonces, la idea del ejercicio es la siguiente, es que nosotros evaluemos, vamos a tener 3 columnas para cada una. Entonces, escribamos en cada una de estas, si este es el A, si este es el B o si este es el C, cuáles son las 3 más importantes que yo hago en las irritantes o las más repetitivas. O sea, si hay 3. ¿Sí? Y que te irrita. Sí. Exacto. No es necesariamente porque haya que hacerlas. Si tú sientes una sensación de frustración, eso es. Por ejemplo. Exacto. Las que más repetitivamente ustedes hagan, las ponen. Entonces en la categoría de la, entonces ponen las 3 más irritantes. Si tienen 3, si tienen solo 2, solo 2. Luego en el B, igual. Las 3 que ustedes dicen, ok, yo hago ventas, por eso cualquier cosa, o yo creo contenido y pues neutro, o sea, no me emociona. ¿Y cuáles son los fascinantes? Uy, a mí me encanta hablar en público, me encanta grabar webinars, o me encanta, qué sé yo. Eso es individual de cada uno y es supremamente bien lo que cada uno tengamos. Ok. ¿Hacemos? Son 25 años. Entonces, un trimestre es un 1% de una visión enorme de aquí a 25 años. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros nos ponemos tantas cosas en este trimestre, que dentro de ese contexto es solo un 1%, pero cuando uno lo mira estando en el piso es mucho tiempo. Muchas veces uno se pone tantas vainas, tantas cosas, uno solo logra avanzar, así como lo vimos antes, en pequeñas cositas así. Entonces, este 1% no es que tenga tanto impacto dentro del overall picture, dentro de la visión más grande
de las cosas que nosotros queremos muchas veces construir. Versus cuando nosotros elegimos los proyectos a través de, por ejemplo, un proceso como estos, que van a hacer que cada trimestre nosotros estemos haciendo, de hecho esta herramienta se llama Game Changer, estemos cambiando nuestro juego. Si cada trimestre yo solo hago una de estas, es un extraordinario trimestre. No porque no pueda hacer más, no porque no vaya a hacer más, sino porque es como el centro, parte del foco y de lo que yo digo, wow, si yo puedo expandir esto, ya el otro trimestre expando y elimino algo, al año tengo algo extraordinario. Y el potencial de crecimiento que tenemos a través de esta filosofía es literalmente exponencial. Porque cuando uno suma estos pequeños trimestres acá, es así. Entonces, ahora la siguiente página que vamos a ver acá atrás, Ética Jazz, es un modelo que se llama las 4 Cs, que básicamente nos lleva a nosotros bajo una modalidad en la cual podemos poner esto en acción. O sea, no solo que se quede planeado, no solo que se queden intenciones, sino que se pueda llevar a la acción. ¿Y qué es lo que nos dice las 4 Cs? Las 4 Cs básicamente nos dice que nosotros normalmente tenemos la cuestión del tomar acción en reversa. O sea, la entendemos en reversa. Y es, a nosotros nos encantaría lanzar un negocio cuando sabemos que nos va a ir bien. Nos encantaría lanzar un producto cuando sabemos que se va a vender. Nos encantaría hacer X cosa cuando tenemos la seguridad de que las cosas van a salir como nosotros queremos. Y en la vida eso es muy raro que suceda. Cuando lanzamos un producto no sabemos si se va a vender o no. Tenemos probabilidades, hacemos lo mejor que podemos, pero no tenemos eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él nos habla justamente de esto, y es, uno dice, si yo tuviera la confianza de que las cosas van a salir bien, yo las haría. O sea, si yo sé que este negocio que vamos a dar va a funcionar, pues yo lo daría. O si yo sé que el gobierno me va a financiar a mí mi negocio, entonces yo lo lanzaría. ¿Sí? Y entonces uno dice, no, pero es que mira que la confianza no puede venir de primeras, porque muchas veces dice, no, bueno, ok, listo, la confianza viene después de que yo tenga una capacidad. Si yo tengo la capacidad de vender, entonces yo salgo y vendo. Entonces, listo. Yo digo, quiero adquirir la capacidad. Y cuando uno lo mira en lo que sucede en verdad, esas dos cosas son un producto, es decir, son un resultado de haber puesto antes algo que se llama coraje o valentía y algo que se llama un compromiso. Entonces, el orden de este proceso es justamente este: 3 y 4. Entonces, ¿qué pasa? La confianza solo va a venir después de que atravesemos todo este ciclo. Primero acá, luego acá y luego acá. Un ejemplo. Y es, les voy a dar el ejemplo de lo que yo hice el primer trimestre cuando hice este ejercicio. El proyecto Game Changer que salió fue hablar más en público. Así surgieron las clases, así surgieron los contenidos de Nugget, etcétera, etcétera. Entonces yo dije, voy a hacer un live cada semana. Ese es mi compromiso. Yo no tenía la confianza de que eso me ayudara a vender mi producto. O sea, no tenía idea, porque al principio ni siquiera sabía cómo lo iba a vender. Y es más, ni siquiera sabía que yo iba a vender esta comunidad que ahorita estamos lanzando en ese momento. Entonces, ese fue mi compromiso. Una live a la semana durante 4 semanas al principio, que fue durante el mes de enero y una parte de febrero. El coraje para hacer esto como yo lo quería hacer era varias cosas. Una era, como yo quería hacer las mejores clases de productividad para mi nicho, entonces yo tenía que enseñar, no es que yo quería enseñar cosas que estaban en mi curso. Entonces yo decía, en alguna parte me decía, pero ¿cómo yo voy a dar gratis algo que la gente ya ha pagado por tener algunas herramientas? ¿Cómo lo voy a entregar gratis? Entonces, nosotros para hacer este compromiso de acá, muchas veces tenemos que poner coraje. Para mí ese es el coraje. Tener que como vencer esa creencia mía y sentirme, así sea incómodo, pero igual hacerlo. El dar cosas gratis.
Y también por otro lado decir, pero si yo doy todo gratis, entonces la gente ¿qué me va a comprar? O sea, si yo le estoy dando a la gente todo lo que necesitan y lo pueden implementar y eso, entonces yo después ¿qué les vendo? O sea, voy a tener yo negocio, las cosas van a funcionar. Entonces, dar gratis, pongámosle así en ese contexto todo. Entonces, para este ejemplo, eso fue lo que requirió ese coraje. Hay veces que lo que requiere coraje son cosas aburridas. Por ejemplo, uno de mis proyectos, no este macro, sino pequeñito, es... La historia corta es que mi computador, yo le actualicé el sistema operativo, un MacBook muy bonito, le actualicé el sistema operativo y se dañó horriblemente porque los programas no le funcionaban. Entonces luego tuve que hacerle un downgrade al sistema anterior y quedó funcionando medio. Yo tengo ahí un montón de archivos, un montón de desorden. Entonces yo sé que si yo formateo ese computador, pero no lo puedo formatear sin antes quitarle las cosas, sacar lo esencial, etcétera, etcétera, mi computador va a seguir rindiendo más o menos como está ahorita, versus que si yo lo formateo completo. Entonces, para ese otro proyecto, eso es para dar un ejemplo, hay algo que yo voy a tener que poner coraje, que es sentarme probablemente unas 5, 6, 7 horas a ver archivo por archivo, a pasarle un disco duro, y eso requiere coraje. Eso requiere coraje porque eso es un reto, eso es difícil, eso es harto, es aburrido, pero igual es esto, o sea, la acción nunca puede darse normalmente sin eso. Y el coraje normalmente es sinónimo de, hay veces miedo, de cosas aburridas y que no nos gustan, de cosas que de pronto nos dan pereza, o a veces de cosas que nosotros experimentamos como difíciles y nos sentamos que somos capaces. Pero luego, después de que uno haga esto, luego acá empiezan a venir cosas que son en términos de capacidad, cosas que tú ahora puedes hacer que antes no podías hacer por haber puesto esta acción en el medio. Entonces, la capacidad, por ejemplo, de mi live semanal es ahora tengo una comunidad de gente que es impresionante, que está encantada con las clases. Están encantadas. Esa misma gente ha dicho, Julián está haciendo unas clases extraordinarias, invito a mi jefe, a mis líderes de equipo, no sé qué, y cada vez la comunidad se va formando. Esa es una capacidad que vino después de eso. Yo sé que después de que yo haga esto del computador, que va a ser supremamente harto para mí, yo tengo la capacidad de ser mucho más productivo, porque mi computador no se va a quedar sin espacio, que es lo que le sucede ahorita, no se le va a desconectar al mouse cada 30 minutos, que es lo que le sucede ahorita, bueno, en fin. Entonces yo voy a ser mucho más productivo. Y una vez yo tenga esa capacidad, entonces acá sí yo tengo ciertas confianzas. Entonces yo tengo la confianza de que puedo vender mucho más de mis productos porque tengo una comunidad fuerte acá. O tengo la seguridad, digamos que esto es muy específico de esto, de que yo voy a estar dando una live y mi computador no me va a traicionar. Exacto. Entonces, el objetivo de esto es que nosotros pongamos el proyecto Game Changer que pusimos en ese orden. Un compromiso luce de forma tangible y con una fecha límite. Tangible es que alguien desde afuera puede darse cuenta si yo lo cumplí o no lo cumplí. ¿Sí? O sea, el típico ejemplo que yo siempre doy es, si alguien dice quiero compartir más tiempo con mi familia, no es tan verificable. Pero si yo digo quiero invertir 30 minutos todos los días con mis hijos, eso es mucho más tangible. Entonces, la idea es que alrededor de ese proyecto que nosotros definimos, pongamos ese compromiso. Es decir, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué es lo que necesita pasar? ¿Con qué me comprometo yo a hacer? ¿Para qué fecha? Exacto, para esta fecha. ¿Listo? Y luego, entonces, después también acá definimos cuál es el coraje, o sea, qué cosas yo anticipo que sé que de pronto me van a dar miedo, aburrimiento, pereza, o que me van a parecer difíciles, que yo sé que me voy a tener que enfrentar a eso y que yo voy a tener que atravesarlas para poder lograr esto. Y luego hay qué capacidades, es decir, qué cosas ahora voy a poder hacer que antes no. Y luego yo después de esto, o sea, cuando haga todo esto, voy a tener la confianza de que vamos a hacer eso. ¿Listos? El coraje es eso que nos obstaculiza o lo que sentimos que no nos deja avanzar, ¿sí? Dame un ejemplo.
O mejor dicho, ¿cuál es el proyecto que tú identificas que es clave para dentro de este ejercicio? Sí, digamos, invertir en la bolsa. Invertir en la bolsa. Ok, listo. Ok, basado en lo que tú me dices, ¿qué sientes que te obstaculiza el invertir en la bolsa? Y no sé, como la paciencia, esperar a que sea el movimiento para invertir. Entonces, digamos que a veces sé qué movimiento estoy esperando, pero como pienso que se demora mucho, pues invierto un poco para ver qué pasa y pues obviamente no se da porque no tuve paciencia. Ok. Entonces no sé si es a eso lo que debo. Cierto, en ese caso, digamos que una forma de ponerlo sería, por ejemplo, es el estar mirando un movimiento y tener que aguantarme el querer o venderlo, o bueno, lo que sea, porque sé que es lo que necesito hacer para que sea exitoso. Meditar en presencia. Meditar en presencia. Puedes hacerla infinita. Meditar antes de entrar. Pero si es coraje, eso es que a lo que veo es que no me queda muy claro qué es lo de que es coraje. Como por ejemplo podría ser como que si tú empiezas a invertir a las 8:30 y te quedas dormido todos los días y te despiertas a las 10 y pucha, me invertí a las 9:30, a las 8:30. Entonces el coraje es tener la capacidad de que la alarma me suene y yo me levante a las 8 de la mañana a invertir. Entonces el coraje es me levanto cuando la alarma suena porque es más importante invertir en la bolsa. Es tan fácil decirle a los otros. Eso siempre va a ser así. Ok. ¿Sí? O por ejemplo que tú estás ahí y estás ansioso y entonces no inviertes y te paras y sirves un té, te vas y te sirves, te haces el batido, pero no estás pendiente de... Puede ser, ¿no? Entonces el coraje es quedarme una hora pegada al computador esperando el momento que tenga que hacer la transacción. Por ejemplo, una aplicación de audios que te mantengan como en una frecuencia que estás tranquila. Que estás tranquila, claro. Pues sí, me imagino que ese puede ser. Voy a hacer el mío ahora. Lo puedo hacer. Porque te venga.
será? Bueno, para mí el ejercicio de las 4 Cs es identificar realmente en qué voy a enfocar mi energía. Es como un rayo láser, es poder decir, listo, en este instante voy a ese objetivo. Y es como el ejemplo del marshmallow del niño, de si te ponen uno y te lo comes ya, pues solo te vas a poder comer uno, pero si no te lo comes en este momento, te vas a poder comer 20 después. Es como una sensación de, listo, me voy a asignar mi tiempo, aunque la actividad me gusta, pero no es la preferida, voy a sentarme a elegir y a diseñar para que pueda hacer lo que realmente quiero hacer y que esa meta se cumpla. Exactamente, eso es. Y otro tema importante es que nosotros normalmente iniciamos el día diciendo voy a hacer estas cosas. Entonces uno hace una lista de cosas por hacer. Y parte de nuestra misión es traerle la conciencia a las personas de decir, ok, pero ¿cómo? O sea, ¿cuál es el proceso mediante el cual yo estoy diciendo que me estoy poniendo este compromiso acá? ¿Es porque yo siento que necesito hacer esto porque hay muchas cosas que tengo pendientes o que son urgentes, o algo que de hecho nos enseñó Érico, y es, hay pequeños incendios que uno perfectamente puede dejar que se incendien y no va a pasar mayor cosa? No va a pasar mayor cosa si, lo que hablábamos antes, si el diseño de la imagen no está hiper mega perfecto. O sea, no es que vaya a tener la diferencia de vida o muerte, pero muchas veces uno puede durar hasta 2, 3 horas o mucho más tiempo haciendo cosas que no están conectadas con nuestro destino final, con donde nosotros queremos llegar. Entonces, por eso es que en el día a día nosotros necesitamos también preguntarnos, ok, de todas estas cosas que yo siento que necesito hacer, ¿cuál es la que más me va a acercar hacia donde yo quiero? ¿Cuál de esas es la que está más correlacionada con ese destino que yo ya he definido? Y normalmente uno se da cuenta que hay pocas. Y muchas veces el resto de cosas, es como dice Tim Ferriss, son distracciones que nosotros nos ponemos a nosotros mismos para mantenernos alejados de lo que realmente es importante. ¿Por qué? Porque lo importante normalmente está después de ese coraje. Y ese coraje no es sexy, no es bonito. Es más bonito estar en Facebook, es más bonito ver un video en YouTube, es más bonito estudiar otro curso que me enseñe la estrategia, que esta vez sí es la que yo necesito para hacer esto, versus implementar la estrategia que ya sé, que ya estudié en el curso anterior. Es mucho más sexy hacer otras cosas que no estén ligadas a este proceso. También parte de no querer soltar y delegar. Ajá. También como que si yo lo entrego, entonces será que sí va a quedar como mi cerebro quiere que quede, y a lo mejor va a quedar más bonito si lo delego. O sea, no soy buena diseñando, pues no te mates tratando de hacer una frase bonita. Exactamente, exactamente. Porque muchas veces, o sea, eso va muy ligado con el perfeccionismo. Nosotros tenemos unos estándares que están en determinado nivel y sentimos que si algo no los cumple, entonces X cosa no puede salir. Pero ¿qué pasa? Ese estándar normalmente nosotros lo tenemos muy muy alto, pero la vara con la que nosotros deberíamos juzgar las cosas que hacemos no es un juzgamiento propio, es un juzgamiento de las personas que están recibiendo la información. Entonces, si yo lanzo un producto y la gente lo está recibiendo bien, y de pronto para mí no es el hiper mega producto, entonces o sea, cada uno tenemos que decidir, o sea, todo tiene un precio de cierta forma, o sea, el precio que yo pago por no lanzar ese producto, como veníamos hablando anteriormente, en estos, no sé, 4 meses, por decir cualquier cosa, si estoy preparándolo, el precio que pago por no lanzarlo es dejar de pronto de ver potenciales ingresos, el tener feedback, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y el precio que yo estoy pagando por lanzarlo en vez de eso en un mes es de pronto tener que sacrificar mi nivel de perfeccionismo. Pero entonces ahí es donde uno elige qué vale para mí más. Y en ese contexto es súper importante que nosotros siempre estemos en ese modo de evaluar cuáles son las cosas claves y cuáles son las cosas esenciales. De hecho, hay una pregunta que es una de mis preguntas favoritas, y es ¿cuál es la única cosa? Y de hecho se enfoca en única. Por eso de hecho este ejercicio nos enfocamos al final en solo elegir solo una nada más, que es lo que se vuelve nuestro centro, porque sabemos que si solo logramos eso, nuestro trimestre va a ser extraordinario. Porque muchas veces nosotros, al querer hacer 5, 10 o 20 cosas, no hacemos ninguna bien, y por ende nuestros resultados no son extraordinarios. Entonces, una pregunta que es extraordinaria es ¿cuál es la única cosa que de ser hecha hoy haría al resto irrelevantes, o por lo menos
menos importantes. Entonces, ¿cuál es la única cosa que si yo hago hoy hace que el resto no sean tan importantes? Porque si, por ejemplo, no sé, hablando dentro del contexto de emprendedor, si yo me enfoco en generar una venta de mi producto, por decir cualquier cosa, y ese es el centro y es lo realmente alineado con mis objetivos, yo puedo empezar por aquí. Y si empiezo por acá y hago las acciones alineadas con esto, el resto del día las cosas que yo vaya logrando son bonus. Versus estar haciendo un montón de cosas que muchas veces no están correlacionadas. Entonces, eso es clave. Siempre nos tenemos que estar preguntando en el macro y en lo micro. Ahorita lo estamos haciendo a un nivel un poco macro, que es el trimestre. ¿Cuál es el proyecto grandote? Incluso también es necesario dentro de ese mismo proyecto constantemente evaluarnos qué es esencial. O sea, dentro de la creación de los videos que voy a publicar en Facebook, ¿qué es lo esencial? Y qué es en lo que yo me voy a enfocar para que finalmente el resultado sea el que va a primar. Porque justamente, de hecho, se trata, como nos enseña Tony Robbins, de pensar en resultados versus en actividades. Porque muchas veces uno puede lograr el mismo resultado con menos actividades. Y muchas veces estamos enmascarados en el proceso. Es como cuando uno va con Waze y uno va con los papás. Y los papás están acostumbrados a su ruta normal. Y dicen, pero es que Waze, ¿por qué nos manda a hacer esa vuelta si es más demorada? Pero Waze nos dice, nos ahorramos 25 minutos. Entonces los papás, no, confíen en mí, yo conozco esta vía, no sé qué. Y uno se termina chupando todo el trancón por estar apegado al camino, apegado a las actividades. Y muchas veces nosotros estamos apegados a las actividades. Si yo tengo que hacer esto y esto y esto y esto. Pero lo importante no es tanto las actividades, sino el resultado que yo estoy buscando. Entonces, listo. Ahora vamos a ver un poco acerca de la planeación, que sería como digamos que eso va de lo macro a lo más micro. Entonces, tenemos un proyecto identificado que es nuestro proyecto número 1. Es nuestro proyecto número 1, que es el que nos va a cambiar el trimestre. Listo. Es un proyecto ambicioso, es un proyecto grande. Entonces, ahora, ¿cómo lo bajamos en el día a día, en el calendario, y cómo hacemos que eso funcione? Entonces, hay un par de time frames, de zonas de tiempo que es importante que nosotros siempre tengamos. Y es cuando inicia un mes, cuando inicia una semana y cuando inicia un día. En estos días nosotros también debemos hacer una planeación. Entonces, esa planeación es como bajar en pedazos mucho más pequeños, mucho más consumibles, estilo nuggets, que sean más digeribles, este proyecto ambicioso. Entonces, ese proyecto ambicioso, si es en el mes, uno dice, ok, ¿qué cosas específicamente en este mes de abril, luego en este mes de mayo, luego en este mes de junio, debería yo avanzar para que pueda lograr esto? Hay veces son secuenciales, hay veces no son secuenciales, eso depende de la naturaleza del proyecto. Entonces uno puede decir, por ejemplo, acá en este mes de abril yo puedo hacer la planeación, la estructuración, la grabación del contenido, en este mes de mayo hago el lanzamiento, hago etcétera, etcétera. Uno lo organiza de esa forma. Entonces, acá la idea es que nosotros podamos bajar esto a un par de acciones o incluso compromisos que nosotros leemos este time frame que pueda llegar a ser acá. Por ejemplo, en tu caso, Vianney, el proyecto que tú pusiste lo pusiste para el 29 de abril. Entonces este es un mes. Entonces eso significa que tu proyecto necesita estar condensado en diferentes semanas. Y es mucho más fácil que tú digas, por ejemplo, en la semana número 1 me voy a enfocar en estas cosas, esos son mis objetivos. En la semana número 2 yo me voy a enfocar en estas cosas, en la semana número 3 y así sucesivamente. Esto es lo que uno hace visualizando de aquí hacia el futuro. Pero esto no necesariamente tiene que ser una camisa de fuerza. Las cosas van variando dependiendo de muchas cosas. Funciona igual que Waze y que un GPS. Hay veces que la vía más rápida no sigue siendo la más rápida. Entonces se tiene que adaptar y mandarte por otro camino. Entonces por eso es que nosotros
semana a semana necesitamos ir evaluando este progreso y este plan se va a ir ajustando dependiendo de muchas variables. Entonces, algo muy importante es que ustedes hacen reuniones constantes para ver avances y proyectos y cosas de eso. Sí. Ok. ¿Qué tanto tiempo? No, ¿qué tanto tiempo no? Sino, ¿qué tanta periodicidad ustedes tienen esas reuniones? Pues la idea es hacer diariamente una reunión de por lo menos 1 hora y hacer una reunión semanal de por lo menos unas 2 o 3 horas para ver el avance de los proyectos. Es que nos llevamos en 2 semanas. Ok. Entonces, como que eso lo hemos ido haciendo como revisión. Digamos que nos reunimos 1 hora al día, revisión de las tareas asignadas, como cómo vamos avanzando. Y la idea es que la primera semana nos reunimos como 4 horas, cómo vamos a arrancar. Claro. Y Organizarse. sí, la idea sí es que estemos en contacto diariamente, sobre todo viendo el avance de los días y una vez por semana un poco más largo. Claro, para la revisión semanal y planeación de la próxima. Ajá. Ok, listo, perfecto. Eso está genial. Importantes en esas reuniones, o por lo menos el método que nosotros seguimos, de planeación, tiene 4 etapas. La primera se llama reconectar. ¿Esas son las etapas de la reunión? Sí. No, mentiras, de la planeación. Ahorita vamos a hablar de la reunión. Esta es la planeación. Durante la reunión, en el periodo que estén planeando, lo que recomiendo es esto. Reconectar es básicamente decir hacia dónde estamos yendo. O sea, primero ir a ver al futuro hacia dónde estamos yendo. Porque normalmente esto es lo que pasa. Y es... Este es hoy. Hoy está aquí en el centro. Ese es el presente. Mucha gente lo que hace al planear es decir, ok, ¿qué he conseguido yo aquí en él? Obviamente esto es pasado, esto es futuro. ¿Qué he conseguido yo acá para que yo pueda expandirlo hacia el futuro? Entonces, es el típico caso de la mayoría de personas que dicen, no, pero es que, o sea, yo cómo me voy a planear generar tantos ingresos si yo lo que he generado este mes o lo que he generado este año es esto. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en ese contexto es expandir nuestras circunstancias actuales hacia el futuro. Y como dicen muchos, es una profecía que se cumple a sí misma solo por el hecho que nosotros dijimos que iba a ser así. Hay alguien que se llama Jerry Ballinger que tiene una metáfora hermosa que es que nuestra vida es una obra de arte. Y nosotros tenemos un lienzo en blanco, tenemos la oportunidad de pintar lo que sea que nosotros queramos. El problema es que la mayoría de gente está viendo atrás, está mirando atrás a lo que ya pintó y lo está volviendo a recrear. Entonces su obra de arte, por ende, luce casi igual siempre. Y él dice, no mires hacia atrás a lo que ya creaste, mira hacia adelante, hacia lo que tú quieres crear y que ese sea el impulso, la fuerza, la energía que venga desde esa visión de lo que tú quieres conseguir versus de lo que ya has tenido. Entonces, por eso es que primero vamos a mirar hacia el futuro. Primero decimos, ok, aquí está hoy, yo quiero llegar hacia este pico de esta montaña. Listo. Entonces, yo sé que voy para allá. Entonces, traigamos las cosas que son necesarias poner en marcha hoy para que podamos llegar hacia ese destino. Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte es algo que es muy valioso, que se llama aprender del pasado. Esto, cuando lo implementen, les va a cambiar literalmente la vida. Literalmente. Y es la sabiduría, aprender del pasado. La sabiduría más valiosa que nosotros tenemos es la propia nuestra. Es la que nosotros vamos adquiriendo con base en nuestra propia experiencia y con las cosas que a nosotros mismos nos van ocurriendo. Hay veces eso lo va a influenciar porque lo aprendimos de un mentor, lo aplicamos, nos funcionó, no nos funcionó, pero es importante que nosotros tomemos el tiempo
de poder condensar eso en aprendizajes que nos permitan a nosotros evolucionar y crecer. Porque ¿qué pasa? A nosotros nos ha pasado mucho, hay cosas que nosotros hemos hecho en el pasado que nos han funcionado, pero como no hemos hecho este proceso, ya no las estamos haciendo. Hay cosas que en el pasado no han funcionado y que estamos volviendo a cometer los mismos errores. Entonces, en ese aprender del pasado, nosotros básicamente nos preguntamos las siguientes preguntas, para la redundancia. Y es, ¿qué aprendí en este periodo de tiempo? Entonces, si estoy planeando la semana, entonces yo me voy a la semana anterior y es, ¿qué lecciones aprendimos esta semana? Entonces las anotamos. Yo aprendí esta semana esto, aprendí esta semana esto, aprendí esta semana esto. Lo segundo es, de las cosas que hicimos esta semana, ¿qué funcionó? Entonces, de las cosas que hicimos esta semana, ¿qué funcionó? O bueno, esto aplica para cualquier periodo, ¿no? De las cosas que hicimos este mes, de las cosas que hicimos este trimestre, el proceso es el mismo, exacto. Entonces, ¿qué funcionó? O sea, yo hice esto y funcionó. O sea, por ejemplo, yo medité y ahora me siento más tranquila. Yo me preparé antes de que la bolsa abriera y me está funcionando. Entonces escribimos eso, tanto en cosas personales como en cosas de negocio. Entonces la lista. ¿Qué funcionó? Y en el otro lado, ¿qué no funcionó? Que no funcionó. Y esto es lo que yo llamaría como un banco de sabiduría, porque entre más este proceso nosotros lo vamos haciendo, nos damos cuenta, exacto, más vamos aprendiendo de nosotros mismos, de nuestro negocio, de nuestros clientes, etcétera, y más vamos encontrando el mejor camino para lograr lo que nosotros queremos. Porque por lo menos desde mi punto de vista, cada camino de nosotros es muy personalizado. Si nosotros agarramos la herramienta de este mentor y este mentor y este mentor, finalmente nosotros lo que vamos a hacer es aplicar eso a lo que nosotros sabemos, a lo que queremos hacer con nuestros clientes, con nuestra autenticidad. Y esto lo que nos da a nosotros la oportunidad es de todas las semanas decir, ok, esto que funcionó, repitámoslo. Entonces sigamos haciendo esto otra vez. Funcionó este lanzamiento, pues vámonos a hacer más y mejor. No funcionó esto del lanzamiento, entonces cambiemos y probemos otras cosas. Y cuando cambias, luego la semana siguiente vuelves a hacer este proceso y te vas a dar cuenta si eso que hiciste cambio funciona o no funciona. Y con eso es como dice Jay Abraham, y es la vida es como una colección de test. Y es todo lo que uno hace en una vida es de cierta forma un test, tanto en negocios como en la vida personal. O sea, uno hace cosas y uno dice, uy, ¿esto me ayudó a acercarme a lo que yo quería o no me ayudó? Y uno va coleccionando como si fueran un stand, cosas que funcionan, y uno, entre más cosas uno tenga que funcionar en la vida, más éxito va a lograr. Y esta es una oportunidad increíble que tenemos de ir aprendiendo con base en nuestra propia experiencia. Entonces, bueno, ese es el segundo punto del proceso de planeación. El tercero es lo que se llama la planeación específica, que es la definición de metas, compromisos y demás cosas. Definición o diseño de metas. Y es la próxima semana o el próximo mes, o dependiendo del tiempo que estemos nosotros planeando, qué cosas, actividades, acciones, compromisos yo me comprometo con hacer que obviamente estén vinculados con esto que ya estuve viendo arriba, que es reconectar con mis metas y con mi destino, de hecho. Y el cuarto paso, que ustedes son mucho más expertas que nosotros, es el de visualizarlo. Tenemos un entrenamiento que lo enseña. Eso es. Entonces vamos a visualizar esto que estamos plasmando acá como una realidad, como el proceso de irlo construyendo. Bueno, todo lo que ustedes del mecanismo, entonces eso es visualizar. Y en gran resumen, ese es el proceso de planeación. Entonces, repasando es, primero necesitamos ver hacia dónde estamos yendo.
reconectamos con esa mira, con ese destino. Luego decimos, ok, de la semana que pasó, del mes que pasó, ¿qué aprendimos? Entonces, ¿qué aprendimos en las 3 preguntas que hicimos? ¿Qué aprendimos? ¿Qué funcionó y qué no funcionó? Entonces hacemos la lista, obviamente en conjunto ustedes la van haciendo. Utilicen el material que quieran. Yo les recomiendo online porque en online tienen un archivo que siempre pueden consultar y siempre va a estar ahí. Les recomiendo mucho que utilicen Google Drive. No sé ustedes qué utilizan para Google Drive. Es como mi favorito para almacenar documentos de Word, de Excel, de todo eso, y utilicen la versión en línea. Entonces hagan todo en la nube porque es más práctico y se ahorra. Si le cambió algo ya tiene la actualización. Exacto. Entonces utilicen Google Drive. A mí, pues bueno, es mi recomendación porque yo lo uso. Toda la suite de Google es genial porque está súper vinculada. Entonces está Google Calendar, que es el calendario de Google. Está Google Drive, que es el manejo de archivos en la nube. Están los correos. No sé si ustedes tienen correos corporativos con Gmail o algo por el estilo. Pero no se preocupen por eso, no se estresen. Pero a lo que voy es que si ustedes tienen un solo proveedor, que Google tiene muchas cosas de productividad, de trabajo en equipo, etcétera, etcétera, es mucho mejor que si tienen 3 cosas, porque van a ser diferentes. Si esta se loguea y esta no se conecta con esta, o el documento está acá pero esto está acá, entonces menos es más. Y por ejemplo en Google nosotros encontramos para hacer seguimiento de tareas, porque sabemos que tenemos el calendario, el almacenamiento de datos, pero por ejemplo yo siempre he dicho, como salió una tarea, se nos puede perder en el día a día si no la ponemos como en un cronómetro de tareas, llamémoslo así, como para que Diana entre a mirar, yo entre a mirar y diga como a ver, se montó el correo electrónico, sí, chulo, ya está hecho. ¿Eso lo tiene en Google o toca crear o toca usar el otro que encontramos? ¿Asana? Asana es específicamente para eso que ustedes dicen. Sí, Google no tiene algo, pero es muy básico, que se llama Google Task Manager. Creo que se llama así. Manager. Es como un to-do list. Pero, o sea, solo. El Task Manager básicamente lo que te da es como si fuera un post-it infinito, o sea, lo que lo quieres llenar, y tú le pones tareas tal cual. Asana, la ventaja de Asana en relación con esto es que tú puedes tener algo que se llama, no sé cómo se llama en Asana, pero son proyectos. Entonces tú puedes tener el proyecto número 1, tiene y va en X%, 50% de avance. El proyecto número 2 tiene esto y va en un 20%. Esa es la ventaja de Asana. Entonces, si ustedes quieren utilizarlo en línea, les recomiendo que utilicen Asana en ese contexto. Y otra pregunta. En Asana, por ejemplo, obviamente para el lanzamiento necesitamos una planeación, listo, hay que hacer el copy, hay que hacer la imagen, hay que montar el post tal día, hay que montar el anuncio tal otro, son bobaditas que hacen parte de la cosa macra, como el anuncio. El anuncio tiene el copy, la imagen, el link, el landing, todo eso. ¿Tú dónde lo pones? ¿En Asana? ¿Haces un archivo de Excel? Ok, yo les comparto lo que yo hago, que creo que puede llegar a ser útil, sobre todo porque tú eres visual, y es, primero lo dibujo. Sí. En una hoja de papel a lápiz y con colores. Y lo detallo estilo, eso es una metodología que se llama wireframe, que es lo que utilizan los programadores para diseñar aplicaciones, páginas web y eso, que es básicamente entonces como una maqueta visual. Entonces digamos que vamos a hacer el lanzamiento, ¿no? Entonces digo, necesito una página de captura, ¿cierto? Entonces digo, ok, esa página de captura tiene un video, tiene un copy, tiene un botón, por ejemplo, incluso tiene un headline. Entonces yo la dibujo acá. Acá debajo yo pongo qué tiene video de 5 minutos, por decir cualquier cosa. Tiene un copy de beneficios. Tiene una imagen del producto, qué sé yo. Y luego digo, ok, luego de esto, cuando la gente lo llena, la gente tiene que ir a un thank you page. Entonces esto es un opt-in page, esto es un thank you page. Acá que va a haber el video de gracias, va a haber un link para que confirmen, qué sé yo. Entonces acá que hay un video de tal cosa, hay X cosa. Y bueno, ¿qué trae a la gente acá? A la gente la trae un ad.
ese ad va a ser en video, va a ser en imagen. Si es un video, entonces necesito un ad en video de 1 minuto. Y necesito la versión en Instagram, que es de 15 segundos. Entonces, lo que yo normalmente hago es dibujo todo toda la secuencia. Si son tantos emails, entonces listo. Entonces, email 1, email 2, email 3, o bueno, por X número de emails. Y así todo hasta que ya esté como diseñado. Como un diagrama de flujo, una planta de procesamiento. Exacto. Y tú tienes acá todos los ítems. Y de aquí te es mucho más fácil ponerlo en Asana. O en donde tú lo quieras manejar. Entonces ahí tú pones listo. Si lo dividimos en fases y tenemos pre-lanzamiento, lanzamiento y post-lanzamiento, o lo que sea, entonces uno dice listo, esta va a ser la primera fase del proyecto. Entonces acá planeamos esto, y así lo puedes manejar. Y ya después asignas tareas por fases del proyecto y por las tareas de la fase del proyecto. Porque, por ejemplo, el que hace el copy no es el mismo que hace el video. Bueno, en este caso sí. No, mentira, yo hago el copy y hace el video. Bueno, yo también hago el video. Entonces, por ejemplo, en el video está la grabación del video, cortar y editar el video, ponerle subtítulos a los videos, ponerle el headline. Pero para el headline, pues interviene el del copy, pero después, entonces, sí, hasta ahí. Después de ese video, ¿quién lo monta en el landing? ¿Cómo haces eso? ¿Lo discriminas una a una las tareas? No. Para mí eso es darle mucho detalle a algo que no sé si sea la palabra que es obvio, pero que ya sabemos que se hace. O sea, creo que es muy redundante el volver a repetir el proceso que vamos a hacer. Eso está cuando ya lo tenemos muy claro. A menos de que ya estamos hablando de un equipo más grande donde tenemos que delegarlo y la gente tenga que seguir un proceso. Pero en este caso lo veo como innecesario. Lo que no... Eso podría funcionar. Lo único de Process Street es que Process Street es una herramienta para crear checklists. Entonces es un checklist para un proceso repetitivo. Entonces cada vez que ¿te acuerdas lo que nos dio Érico, que es un mentor de Brasil? Nos dio unos checklists de paso número 1, haz esto, paso número 2, haz esto. Y ellos básicamente lo que te permiten a ti es que tú crees un proceso que tú repites varias veces. Entonces si tú quieres, por ejemplo, el diseñar un lanzamiento, entonces esta es etapa 1, esta es etapa 2. Entonces tú creas un proyecto y te aparece todo esto para que tú le des check, check, check y lo puedes hacer tan detallado como sea posible. Siento que eso es agregarle un poco más de complejidad, digamos, porque la idea obviamente es mantenerlo lo más sencillo posible. Lo que yo hago, nosotros utilizamos una que se llama Basecamp y es, por ejemplo, hay un ítem en donde ustedes dos tienen que participar. Entonces es el ítem 1. En Asana me imagino que se puede hacer lo mismo. Esto tiene responsables. Puede haber uno, pueden haber múltiples. Entonces, si acá está ambas Dianas y esto tiene una fecha del 15 de abril, entonces ustedes saben que esto necesita ser revisado por ustedes dos. Y cuando tú, Diana, entres a tu Asana, normalmente te aparece, ok, 1 de abril, 2 de abril, 3 de abril. ¿Qué hay para el 1 de abril? ¿Qué hay para el 2 de abril? ¿Qué hay para el 3 de abril? Te aparecen los tuyos. Cuando Diana abra el de ella, le van a aparecer los de ella. Hay algunos que se van a repetir, o sea que van a estar en ambos porque ustedes dos hacen parte de ese ítem, de esa tarea o de ese compromiso. Entonces así ustedes lo pueden manejar. ¿Grabaste historias? Sí, no, pero más fácil. Perfecto. Más está perfecto. ¿La pila se acabó? Ah, perfecto. No he hecho nada. No me recuerdas. Y el seguimiento lo pueden hacer a través de las reuniones. Un consejo para las reuniones: siempre inicien como iniciamos. ¿Cuál es el objetivo de hoy? O sea, ¿cuál es el objetivo de la reunión de hoy? Y ténganlo muy claro, porque si no es muy fácil perderse hablando de muchas cosas que no siempre están alineadas con lo importante. Entonces, un consejo es:
Cada reunión sí compartir, no sé qué preguntas tengan. Sí. Ahorita. Por ejemplo, todo eso que tú haces, que siempre que yo hablo contigo tienes todo súper estructurado y organizado como en la web. Entonces, por ejemplo, creo que cuando fue que yo te vi, tal vez en una masterclass. Entonces tú entras a un archivo, entras a otro, entras a una plataforma y todo está como entrerelacionado con todo. ¿Qué archivos usas? ¿Qué programas usas? Bueno, los programas. ¿Y qué ves que es súper importante tener? Por ejemplo, para alguien como yo, hay algo que se llama Workflowy. Workflowy. Que es. ¿Cómo escribirlo? Es más o menos a un mapa mental, solo que es de la siguiente forma. Entonces, por ejemplo, tú tienes acá. Pues se los muestro para no tener que explicarlo acá. Por ejemplo, yo preparé lo que les quería compartir con ustedes hoy acá. Entonces, aquí están las diferentes cosas. Entonces, la reunión. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere Diana? ¿Qué fue lo que tú me dijiste? Entonces, cuando le hago más, acá están diferentes cosas. Okay. Yo a este puedo añadirle dentro de esto más y más cosas. Puedo volverme. Entonces digamos que este por lo menos sirve para dar como una estructura a ideas, a proyectos, a cosas que uno tenga para que uno pueda hacer. Entonces, por ejemplo, la primera parte que yo quería compartir era filosofía. Entonces filosofía, qué hay que hacer, etcétera, etcétera. Okay. Entonces, esta es una de mis herramientas favoritas. Otra favorita es Google Drive. Ajá. Para gestionar archivos. No son herramientas, pero para mí sí lo son. Modo avión en el celular. Cuando Top. estás trabajando. Ajá. Prueben esto. Eso no les funciona a todo el mundo, pero es un timer regresivo. Entonces, si tú vas a hacer una actividad, voy a escribir esta carta de eventos, te das, por ejemplo, 45 minutos y pones un timer que idealmente estés viendo constantemente para que tú, o sea, a mí me pone como en modo competencia contra el timer y a mí me funciona. No a todo el mundo le funciona porque hay gente que se bloquea y se estresa, pero la pueden probar. Con la nomenclatura. Hay que ser juiciosos con la nomenclatura y hay que ser ultra mega específicos al exagerado. Porque, ¿qué pasa? Veámoslo con un ejemplo sencillo. Supongamos que estos son carpetas, ¿sí? De archivos de Google Drive. Ese es el proyecto 1 y ese es el proyecto 2. Digamos que este es un producto y este es otro producto. Sí. Ambos tienen marketing, ¿sí? Digamos que ambos tienen una carta de ventas. Carta de ventas. Supongamos que yo a ese nombre, o sea, al archivo le pongo carta de ventas. Y a este otro yo le pongo también carta de ventas. Ahora, eso es con 2. Sí, exacto. Entonces, eso es con 2. Si tenemos más, se nos complica porque una de las funciones más chéveres que tiene cualquier sistema, el que sea, es el buscador. Pero si uno escribe carta de ventas y te aparecen 7. Tienes que ver las 7, te gastaste 5 minutos. Exacto, pero si pones carta de ventas, producto 1, lanzamiento enero 2019, o sea, hiper específico. Carta de ventas, producto 1, lanzamiento febrero 2019. O sea, a mí me ayuda mucho el tener nombres largos, porque es que yo normalmente encuentro las cosas no yendo a la carpeta, entrando sino entrando en el buscador con palabras clave. Entonces yo pongo carta de ventas master plan, y me aparece master plan, febrero de esto es lo que necesito, pum, y ahí está. Entonces esa es una. Y lo otro es justamente. Por ejemplo, en el CRM. Sí. ¿Ustedes qué CRM usan? Todos, pero no usamos. No, Infusionsoft, GetResponse. ActiveCampaign. ActiveCampaign, ok, listo. Para los tags,
También es muy importante que tengan eso así. Si quieren, acuérdenme y yo les mando, yo tengo un documento que tiene eso con códigos. Buenísima en eso también. Sí, Jenny Ramos es muy buena en eso. Es que sí, es una locura. Si quieren seguir un sistema, genial, pero síganlo. O definan el suyo, pero es muy importante porque ustedes necesitan, justamente como dice Jessie, tener claro qué personas se suscribieron a qué, porque si no después se les olvida o tienen O dos. tienen unos 20 tags como regalo gratuito 1, Sí. regalo gratuito 1.1. Sí, eso es una locura, eso siempre está fuera de la locura. Listo, me encanta que nos regales el libro. Carta de ventas por todos. Por ejemplo, estábamos comiendo una nomenclatura y decía, por ejemplo, grabamos un video. El video, la base del video, pues se va a llamar video productividad. Ese video después es editado a un nugget. Entonces, nugget 1, video productividad. Abril 2019. Pero ese nugget le cambió el headline. Entonces, video 1, productividad, abril 2019, headline 1. No. En ese caso, porque nosotros también hacemos nuggets, lo que más nos ha ayudado a nosotros es poner el... O sea, ese es el nombre del video, ¿cierto? O del anuncio en Facebook. No, Del video, ok. Bueno, ahora vamos al video y después pasamos al anuncio. El video nosotros lo tenemos plataforma, o sea, si es un video para Facebook, FB-headline. ¿Y headline te refieres a qué es lo que se modificó? El titular. Por ejemplo, si Ok, ya. Ok, no estaba pensando Pero le en pones eso. un número. Ok, ya. Hay un número. Ah, sí, Cero. hay un número. Tienes toda la razón, Jessie. En orden de ser producidos. Y por ejemplo, digamos que tú te diste cuenta que el video que tiene las franjas anaranjadas son los que más convierten. Entonces tienes el video 001 Facebook headline productividad lo máximo rosado. 01 Facebook productividad lo máximo